Hola, ¿cómo están hermanos? Vamos a compartir el devocional de día sábado. Nos toca en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Colosenses y vamos a leer versículos del 1 al 7 del capítulo 2. Así que les invito a que tengamos un pequeño tiempo de oración y vamos a estar compartiendo como ya decía. Señor, te damos las gracias por tu palabra, por el tiempo que nos das y la bendición de poder compartirla, Señor, poder estudiarla y también disponer, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, para que puedas tú, Señor, tomar el control y hacer con nosotros lo que tú quieras, Señor. Te pedimos que tu palabra no vuelva vacía, sino que pueda producir fruto en nosotros, Señor, y ayúdanos para, como ya decía, poder menguar nosotros y dejar que tú crezcas, Señor, y que tengas el control de nuestras vidas en todo sentido, Señor. Así que gracias por tu palabra y te pedimos tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, capítulo 2 entonces. Hemos estado viendo que Pablo les está escribiendo a los hermanos de Colosenses bajo situaciones difíciles, ¿cierto? Bien adversas, pero él no está vencido, no está con los brazos caídos, y lo vemos en el versículo 1, donde dice del capítulo 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Un poquito Flavio compartía de esto ayer, ¿no es cierto? Cuán gran lucha sostengo por vosotros, está diciendo aquí Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vamos a hacer aquí un paréntesis. Bueno, ¿de qué está hablando Pablo? De que él está teniendo una lucha, está pasando por situaciones, como ya decía, bien adversas y difíciles, pero que tienen un objetivo. No es que lo esté haciendo porque a él le guste, porque sea sadomasoquista, ¿no es cierto?, y le guste el sufrimiento, sino que hay otro objetivo detrás, y lo está diciendo del versículo 2 en adelante, que todo eso que él está pasando lo hace con un objetivo, que es que aquellos que conocen del Señor, y independiente si se han visto o no se han visto con Pablo, puedan tener consuelo en sus corazones, sean consolados sus corazones, puedan estar unidos en amor para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. ¿Qué es lo que vemos entonces en estos versículos? Que en Cristo, principalmente lo dice después el versículo 3, en Cristo para nosotros están escondidos esos tesoros de la sabiduría, del conocimiento. En Cristo están las respuestas, en Cristo está la salvación. Todo el plan de Dios se consuma, se consolida en la persona de Cristo, en la tierra, en todo lo que Él hace, en su muerte, en su resurrección. Por lo tanto, eso les está animando aquí a los hermanos, a que ellos puedan llegar a conocer todo el plan de Dios, todo el entendimiento. Quizás acá en este tiempo, ¿no es cierto?, donde la iglesia todavía está en conformación, sabemos que había mucha oposición, y quizás muchos también se lo preguntaban, oye, pero ¿cómo es esto de que ahora los gentiles, estos, no sé, romanitos, estos grieguitos, puedan venir ahora a decir que ahora ellos son el pueblo de Dios cuando siempre hemos sido nosotros los judíos? Por ejemplo, se podía estar dando ese tipo de cosas. Pero aquí él le está diciendo, bueno, ustedes tienen que aprender esto del amor, porque, como estamos viendo aquí, en Cristo está todo esto escondido, y por lo tanto está la revelación de este plan de Dios que a lo mejor puede sonar absurdo para los oídos de algunos, como estaba ejemplificando recién, pero que en Dios está la explicación, está el entendimiento, y es una etapa, ¿no es cierto?, de crecimiento para que tanto ellos como hoy día también nosotros podamos ir conociendo al Señor, podamos ir conociendo sus planes y podamos crecer en Él. Y esto es lo que está diciendo aquí Pablo en concreto, entonces, que él se está esforzando, está luchando para que los hermanos no se estanquen, sino que puedan seguir en estas etapas de crecimiento. ¿Cómo? A través del amor unos con otros, entendiendo que ahora somos una iglesia, un cuerpo,
unido. Por lo tanto, como ya decíamos aquí, unidos en amor para alcanzar esas riquezas. Todo aquello que en algún momento no entendíamos, nuestros ojos estaban sesgados, nuestros oídos tapados quizás, y no entendíamos la voz de Dios, ni la escuchábamos. En Cristo ahora comenzamos a entender y a revelarse el plan de Dios para la humanidad, para nosotros. Y es lo que Pablo le está diciendo aquí a estos hermanos. Dice que en Cristo, versículo 3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No lo iban a encontrar en universidades, no lo iban a encontrar estudiando a Einstein, ni a... No, todos los verdaderos tesoros están en Cristo. Y dice entonces el versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hemos visto en la mayoría, quizás en todas las cartas que hemos estado leyendo, de Juan, de Pedro, de Pablo, que siempre ha habido oposición en la iglesia. Siempre han habido algunos que están con palabras persuasivas, con palabras engañosas, buscando, como ya lo dije, engañar y confundir a los que están ahí. Bueno, miren, vamos a hacer un paréntesis relacionado con todo esto. Leímos en el principio que Pablo estaba hablando todo esto para la iglesia de Colosenses y también para los que estaban en la Odisea. Lo leímos ahí en el versículo 1. Quizá a alguno le suene esto de la Odisea y me pareció importante hacer esta pausa y mencionar algo, que es que en Apocalipsis, en el capítulo 3, un ángel escribe y tiene un mensaje para la iglesia de la Odisea, distante de la de Colosas, pero estaban relativamente cerca. Incluso vamos a ver aquí mismo en Colosenses más adelante que Pablo le dice, oye, la carta que yo le mandé a los de la Odisea, compártanla, intercámbienla, para que puedan seguir creciendo juntos. Por lo tanto, tanto los colosenses como los de la Odisea que se mencionan aquí, estaban viviendo cosas muy similares. Pero como ya decía en Apocalipsis, en el capítulo 3, hay un mensaje para la iglesia de la Odisea. Y es el siguiente, miren, en el versículo 14 del capítulo 3 dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Cuál era el mensaje? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, la lectura sigue, lo vamos a dejar hasta ahí. Pero ¿por qué quise mencionarlo? Porque los hermanos de la Odisea tenían un mensaje de parte del Señor que era súper duro, que en resumen decía que ellos eran tibios. ¿Y por qué quiero mencionarlo y por qué quiero hablar de ellos en particular en esta hora? Porque como ya decía recién, ellos tenían algo en común con los hermanos de Colosenses y probablemente era que ellos, bueno, de hecho lo dice, eran tibios, pero era porque quizás estaban perdiendo la figura de quién era realmente Cristo, de la importancia que tenía. Estaban desviando quizás su vista de Cristo. Si no hubieran desviado la vista, probablemente el mensaje no hubiera sido ese, hubiera sido distinto. Pero aquí ellos estaban tibios, o sea, en algún momento sí, en otro momento no, porque no le estaban dando la importancia que correspondía. ¿Dónde estaban poniendo su énfasis? En otras cosas. Vimos ahí, leímos que decía, bueno, que las cosas materiales para ellos como que llenaban su corazón, cuando en realidad para Dios era que estaban desnudos, que no tenían ningún sentido. ¿Dónde está entonces la verdadera riqueza? Y es la invitación que le hacen ahí en Apocalipsis a esta iglesia de la Odisea. ¿Dónde está verdaderamente la riqueza? En el Señor. Y es lo que vemos aquí entonces, que Pablo ya estaba preocupado y ya les estaba diciendo en el versículo 4, para que nadie les engañe con palabras persuasivas. Entiendan que deben estar unidos, que deben estar en un cuerpo con la mirada puesta en Cristo. Ahí están las riquezas.
Después dice el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él nuevamente, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Cuál es la invitación entonces que está dejando Pablo en conclusión? Versículo 6, andad en Él, así como lo habéis recibido, bueno, actúa en forma consecuente. Y es la invitación que nos queda para nosotros y bueno, quizá una luz amarilla en el semáforo para nosotros, cómo estamos actuando, porque las mismas personas de la Odisea quizás creían que estaban haciendo las cosas súper bien. A lo mejor ellos decían, mira, no nos falta nada, tenemos riquezas al por mayor, y a lo mejor dentro de estas palabras persuasivas ellos estaban convencidos de que esa era una muestra de que Dios los estaba bendiciendo, cuando en realidad era todo lo contrario. ¿Qué nos queda entonces? Andad en Él, no perder de vista nuestro objetivo, que es Cristo. ¿Dónde están las riquezas? En Él. Por lo tanto, si algo vamos a hacer bien con nuestra vida, es depositar nuestra fe en el Señor, es seguirlo a Él, es poner la mirada en Él. Eso, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos.